Alabado sea el Señor. Hermano, en 40 días exactamente hoy, ella y yo cumplimos los 32 años de casados. Y tenemos 34 de conocernos. Y tengo 48 años en el Evangelio. Hace 1975, mi tío Ramón Corniel me agarró de la mano, yo con 7 años, para lo que calculan edades, 55. Y me llevó a la iglesia Arca de Salvación y yo llevé a mis hijos y nunca he mirado atrás. El mundo no me ha hecho falta porque nunca he estado en él, siempre he estado sirviéndole al Señor. Así que esta es una oportunidad maravillosa que Dios nos permite estar aquí. Así que pido que se pongan en pie, vamos a tener la lectura de la palabra. Vamos a leer en Mateo 26, 6, 25. Mateo 6, 25. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Voy a pedir que los pastores presentes me presenten oración y la iglesia dé gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar, como dijo el hermano Pastor Jorge, lo que Dios habló a mi vida. Y puede hacer que sea un mensaje confrontativo a tu vida, porque lo fue conmigo. Porque es necesario que la familia sean dedicadas al Señor. Y el tema de hoy es, ¿cuál es tu propósito? Dile al que está a tu lado, pregúntale, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Es necesario que entendamos cuál es nuestro propósito. Y quiero definir el significado de propósito. Ánimo, intención de hacer algo, determinación, objetivo que se pretende conseguir o una meta. Yo pregunto una vez más, ¿cuál es tu propósito? Acabamos de leer una porción que nos habla del afán y con lo convulsionado que va el mundo, con lo rápido que va el mundo, nos envolvemos en el afán. Nos envolvemos en este mundo, nos envolvemos en las cosas de este mundo, en lo rápido que va el mundo.
mas no buscamos el reino de Dios y su justicia. Este último versículo que yo leí es el versículo clave de esta exhortación, y es un versículo que desde que lo leí ha ministrado mi vida todo el tiempo. Porque yo busco primero el reino de Dios y su justicia, y sé que lo demás será añadido. Pero a veces mi propósito es tener un buen carro. A veces mi propósito es tener una buena casa. A veces mi propósito es que me llegue la residencia para irme a Estados Unidos. A veces mi propósito es la ciudadanía de Estados Unidos. A veces mi propósito es prepararme, hacer una carrera, hacer una maestría, otra maestría y otra maestría. Y yo pregunto en buen dominicano, ¿y Dios para cuándo? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? No es que es malo tener un buen carro, no es que es malo tener una buena casa, no es que es malo que usted planifique, pero que tenemos que tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Nos afanamos pensando que yo puedo sustentarme. Por ahí hay negocios que dicen colmado mi propio esfuerzo, o negocio mi propio esfuerzo, tienda mi propio esfuerzo. Y si Dios no te da el aire, y si Dios no te permite respirar, entonces, ¿cuál es tu propósito? El propósito tuyo debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué implica buscar el reino de Dios y su justicia? Estar enlazado, estar amarrado a Dios. Pero los quehaceres, los afanes de este mundo nos envuelven y no nos dejan buscar el reino de Dios. Pero este versículo es tan fuerte que dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, dice que todas las cosas serán añadidas, y que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo que tú necesitas, el carro, la casa, la esposa, la visa, la residencia, vendrá, porque Él sabe de qué tú careces. ¿Cuánto alaban al Señor? Denle un aplauso a Dios. Debemos estar pendientes y saber cuál es mi propósito. Y si yo sé cuál es mi propósito, todo va a salir bien. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. José fue llamado con un propósito. José desde pequeño fue llamado con un propósito, y José entendió cuál era el propósito. Pero en la trayectoria José pasó por muchos problemas. Echado en un foso, vendido, injuriado por Potifar, lo llevaron a la cárcel. Pero José sabía cuál era el propósito que Dios tenía con él. Y a veces para que se cumpla lo que Dios tiene para mí, tiene que pasar cosas que tú tienes que entender que está dentro del plan de Dios para que tú recibas lo que es para ti. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces yo pregunto, quizás cierra tus ojos un momento y pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Hay personas que no entienden su propósito en esta tierra. En esta tierra estamos para hacer multiplicar y para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestro propósito debe ser buscar del Señor y enseñarle a otro el plan de salvación. Cuando tú estás dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, que tenemos que aprender a vivir dentro del propósito de Dios. José estaba en el propósito de Dios. Y la Biblia registra, en ningún momento, en ningún lado registra que José se quejó. Sino José estaba tranquilo. Lo injuriaron y estaba tranquilo. Fue a la cárcel y estaba tranquilo.
Y llegó el momento preciso para bendecir a José, para exaltar a José. Porque José estaba buscando el reino de Dios y su justicia y no se molestaba. En buen dominicano, no se quillaba. En buen dominicano no se molestaba, ni hacía chimbita, ni se ponía guapo. Estaba esperando el tiempo de Dios. Y como el tiempo de Dios es tan perfecto y el propósito de Dios se cumple en ti, viene el sueño que todos conocemos con José, con Faraón. Y José va a interpretar el sueño. Y usted conoce la historia. Y repusieron a uno y a otro no. Al panadero lo mataron y al copero lo repusieron. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué mataron al copero y al panadero y no al copero? Y el Señor me hizo entender, y cuando busqué lo que hace un copero, el copero estaba al lado del faraón y el copero era el que probaba primero la bebida, el vino que tenía que tomar el faraón. Entonces si mataban al copero, entonces el propósito que Dios tenía con José no se iba a cumplir. Esto significa que lo que Dios tiene para ti puede durar una semana, 2 semanas, un mes, 10 años. Pero espera en Dios. Espera en Dios. Que tu esposo tiene mucho tiempo y no se convierte. Espera en Dios. Mi papá se convirtió a los 19 años de nosotros servirle al Señor. Y nosotros esperando en Dios porque él estaba dentro del propósito. Y José fue exaltado. Fue puesto como segundo porque estaba dentro del propósito de Dios. A veces queremos acelerar el propósito de Dios y no debemos acelerar, sino esperar el cairo de Dios, el tiempo para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso puede costar mucho. Eso puede costar mucho. Puede ser que lo que te pase a ti no te agrade. Puede ser que lo que te pase a ti no te guste. ¿Usted se cree que José quería estar en una cisterna? ¿Usted se cree que él quería que lo difamaran? ¿Usted se cree que él quería ir a las cárceles sin hacer nada? Él podía decir, Señor, pero yo no he hecho nada. Pero él estaba esperando el tiempo de Dios. Tú vas a ser bendecido cuando esperes el tiempo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero hablar en primera persona. ¿Me permite, pastor? Porque muy bien, usted diría, pastor, pero usted dice que hay que esperar el tiempo de Dios y que el propósito, pero usted no sabe cuál es mi problema, cuál es mi situación, qué está pasando. Entonces, permítame hablar en primera persona. Le voy a hablar en primera persona. 1987. Yo trabajaba en una compañía X. Y yo anhelaba, mi afán era, yo ganaba 57.70. Y yo anhelaba tener un perfume de los Avon. El perfume costaba 350 pesos y yo ganaba 57. Y yo me afanaba y me afanaba y me afanaba por juntar el dinero y junté 100 pesos y se lo di adelante a la persona para mi perfume. Yo cuando eso era un muchachito que tenía pelo, mire, bonitillo y todas esas cosas. Ya los años. Y cuando me dan este perfume, yo voy contento. Mi afán de ponerme, llegar a mi casa, darme un baño, ponerme la ropa y echarme el perfume. Y yo voy con la caja del perfume. Caminando en la calle, mire, empavonado, creció. Y en una de esas hizo el perfume y salió así. Y cayó allá. ¡Bla!
Mi afán, le estoy hablando en primera persona para que usted entienda que su afán, déjelo tranquilo, no se afane tanto. Dios sabe que usted necesita y cuándo lo necesita y en el momento que llegará. Y lo malo fue que tuve que pagarlo. Si usted va a mi casa ahora y abre el bureau mío, ahí en la gaveta debe haber más de 5 perfumes diferentes. 5, 7, 8 perfumes. En el tiempo de Dios, Dios me ha dado lo que yo quería, sin afanarme. A veces nos metemos en lío, Jorge. Ay, el hermano compró una jipeta, yo voy a comprar otra. No, ese no es tu tiempo. Si él la compró, deja que él se goce. Tu tiempo le llegará de tener tu jipeta, de tener tu casa. Llegará tu tiempo. Sigo hablando en primera persona. En ese entonces yo compré un Citizen. Costaba 1,300 pesos y yo ganando 50. Mi hermano, mi afán, siendo cristiano de pequeño, era echarle güere al otro. Echarle cosas al otro, de que yo sí puedo. Y Dios me ha enseñado a vivir bajo su voluntad, bajo el cairo de Dios, bajo el tiempo de Dios. Y yo andaba con un reloj Citizen en ese entonces, 1,300 pesos. Yo andaba aquí con la mano, mire, para que me preguntaran la hora. Y caminando también un día, se le zafó el pasador, se cayó y se partió la pantalla. Yo tengo como 8 relojes porque me gustan los relojes. El año pasado me dijo un amigo, vamos en Orlando, vamos a JCPenney. Vamos, coge un reloj de eso. Yo tengo relojes, pero dice, quiero honrarte. Y yo me voy al área donde están $85, 120 dólares. Porque no quiero hacerle gastar. Dice, no, tú no estás entendiendo que yo te quiero honrar. Yo te quiero regalar un buen reloj, déjame escogerlo a mí. Y se fue y me compró este Bulova, que no vale mucho, pero vale $600. Y tengo en mi casa muchos relojes. Me afané por un Citizen y se rompió. Y Dios me está enseñando que en su tiempo Él me va a dar todo lo que yo necesito. Es que a veces queremos que sea en mi tiempo que suceda lo que yo quiero. Es que quieren que en mi tiempo se pueda concretar el propósito que Dios tiene para mí. ¿Me permite seguir hablando en primera persona? Dios es bueno. Dios es bueno. Yo anhelaba, hermanos, tener un carro. Yo andaba en un motor Yamaha 100. ¿Cuánto ha tenido Yamaha 100 aquí? 2, 3. Y yo andaba con mi esposa y los 4 muchachos en el motor. Y me voceaban, eso es una onza. Cabe otro abusador. Y yo pasando mi momento. A veces llovía y yo tenía una capa que era grande y yo me la ponía, me tapaba a mí entero, yo me ponía el casco protector y debajo iba la familia entera y nadie la veía. Pero yo siempre fui agradecido de Dios con lo que he tenido. Hay gente que cuando no tiene lo que quieren, vienen a la iglesia y se sientan entrumados ahí. Y está el grupo de adoración alabando y glorificando al Señor y ellos. Y tú le preguntas, ¿y qué te pasa? No, que en la casa lo que hay es arroz vacío. Bueno, no hay una cosa más buena que un arroz con huevo revolteado. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba en Tierra Santa y llegué a Barcelona y me pasé 7 días, 8 días, que era pampita. Los que han ido a Israel saben lo que, y una comida. Y cuando llegamos a Barcelona, a las 2:30 de la mañana, yo le dije, no,
yo no me voy a contar, yo voy a hacer un arroz con huevo ahora, con huevo, para comer bien, porque quería sentirme bien. Pero hay gente que cuando no tienen lo que quieren, se ponen guapos, dejan de asistir a la iglesia, dejan de ayudar a otros, dejan de que Dios se manifieste a través de ellos. Y yo me afanaba por un carro. Y cuando llegó el momento de que el carro que me iban a asignar a la compañía no se pudo dar porque pasó algo X que no venía al caso, no llegó el carro. Sin embargo, Dios me ha bendecido. Desde ese entonces yo he tenido unos 8 o 9 vehículos diferentes. Y en la actualidad tengo 3 vehículos ahora que Dios me ha dado. Porque yo supe esperar en Dios y no me he afanado. Desde que se me cayó el perfume, desde que se me cayó el reloj, Dios me dijo, tú vive y yo soy tu sustento. Tú respira porque yo te dejo respirar. No se afane tanto. Oye, es que yo no entiendo. Si tú conociste a Cristo, si tienes a Cristo, ¿por qué te afana tanto en las cosas terrenales? Tienes que afanarte en las cosas celestiales, en las cosas que vienen del reino de los cielos. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Dios es bueno. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Yo le dije ahorita que podría ser que para que el propósito de Dios se cumpliera, tenían que pasar cosas negativas. Y que tú tienes que decir gracias, Señor. Yo conozco una muchacha que se fue poniendo flaca, y llegó a pesar 75 libras. Y los médicos no encontraban nada de lo que tenía. Y le entregaron una muchacha cristiana al líder de su iglesia. Pero Dios tenía un propósito con ella. Así como la tenía con Job. Que Job fue menospreciado. Job fue vapuleado. Sin embargo, esta muchacha le dijo el médico, yo se la entrego. No hay nada que hacer. Pero había un propósito en ella. Y ella entendía que en el tiempo de Dios el propósito se iba a cumplir. En el tiempo de Dios el propósito en José se cumplió. Y ella, dice el padre, que la iba a llevar donde un brujo para que la sanara. Y se van al sur profundo y la llevan y le dicen al brujo, mire, yo vine y traje a mi hija porque mi hija no puede hablar. Y le dice el brujo, la trajo al mejor lugar. Dice la muchacha que cuando ella estaba en el proceso, ella no podía hablar y solamente decía en su interior, gloria a Dios, gloria al Señor. Todo esto es parte del propósito que tú tienes conmigo, Dios. Y yo sé que de aún del polvo tú me vas a levantar, Señor. Porque tú me prometiste, si Dios te prometió algo, si tú estás dentro del propósito de Dios, Dios lo va a hacer y se va a cumplir. Solamente espera el tiempo de Dios. Solamente espera el tiempo de Dios. Y esta muchacha le dice al brujo, ok, ponla en el cuarto. Y cuando el brujo va al cuarto, él frena porque algo lo frena. Y se devuelve y quiere entrar al cuarto, a la habitación, y algo lo frena. Y se devuelve y le pregunta al papá, ¿esa muchacha es cristiana? Dice él, sí. Yo sabía que algo me detenía. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Cuando hay un propósito de Dios para ti, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Y le dice el brujo, por favor, dile a ella que niegue a Cristo y yo la sano. Hay personas que han soltado la toalla. Hay personas que han salido corriendo. Hay personas que Dios le ha hecho un llamado. Y el Señor entra, el papá entra y dice, mi hija, dice el brujo que niegue a Cristo y Él te sana. Dice ella que ella sacó fuerza de donde no tenía y movió los ojos en señal que no. Y después le dice,
papi, dame un vaso de leche. Dice, oye, pero este brujo es bueno. Ya comenzó la muchacha a hablar que no hablaba. Y le dice, mi hija, aquí está la leche. Papi, échale café ahora a la leche. Ya, mi hija. Papi, sácale el café a la leche. Y ella le dijo, no hay forma. Es imposible sacarle el café a la leche. Y ella dijo, es imposible yo negar a mi Cristo. Aunque me esté muriendo, aunque esté derrotada, yo sigo adorando a mi Cristo. Aunque me cueste lo que me cueste, sigo adorando a mi Cristo. Hoy día, esta muchacha es una pastora con un ministerio terrible que Dios le ha dado. Y siempre oramos por ella. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. En el libro de los Salmos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú estás dentro del propósito, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Josué dijo, a pesar de los problemas, yo no sé lo que ustedes van a hacer, yo no sé lo que ustedes crean, yo no sé si ustedes van a tener un Dios, pero mi casa y yo serviremos al Señor. El que está dentro del propósito de Dios dice, mi casa y yo serviremos al Señor, mi familia y yo serviremos al Señor. Dale un aplauso al Señor. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen por 2 días. Ah, es para siempre. Entonces, ¿por qué le confiamos? Entonces, ¿por qué no creemos que en Dios hay promesas? Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si yo estoy dentro del propósito, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si yo estoy dentro del propósito de Dios y hay ataque y hay persecución, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es tu propósito? ¿Dejarte enredar por este mundo o buscar el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido? Dale un aplauso a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pastor, es verdad, tú me has contado en primera persona lo que te pasó y has contado lo que le pasó a José y lo que ha contado lo que le ha pasado a mucha gente en la Biblia. Pero yo sigo con prueba. Goliat tenía un propósito y era acabar con el pueblo. Pero un pequeñito tenía un propósito en Dios. Dios tenía un propósito a través de un pequeñito. Y este gigante voceaba, vociferaba y decía, quiero que aparezca uno. Y comenzaba a hablar. Y apareció un muchachito que dijo, y este incircunciso, en buen dominicano, y este hijo del diablo, ¿qué es lo que se cree? Y Dios tenía un propósito con este muchachito. No te sientas al menos, porque tú no eres cualquier cosa. Antes utilizaban, quizás lo usan, personas que dicen, ay Jehová, y gimen y lloran, yo soy un trapo de inmundicia. Yo no soy un trapo de inmundicia, yo soy linaje santo, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, nación santa. Usted no es cualquier cosa. Dios la llamó con un propósito especial y hoy le está confrontando diciendo: busca primeramente mi reino y yo te voy a bendecir. Busca mi reino y yo te voy a cuidar. Busca mi reino y te voy a dar la casa, te voy a dar el carro, te voy a dar la esposa, te voy a dar todo. El propósito de Dios para los que están solteros es darle un buen esposo, una buena esposa, pero en el tiempo de Dios. Si nos aceleramos nosotros con lo que está pasando, puede ser que nos salga un toro bravo o una vaca brava. Dicen amén, las que están solteros y solteros, amén. Arrebato. Quien les habla otra vez en primera persona eligió mal. Yo tuve una primera novia y no busqué dirección de Dios. Yo no sé por qué Dios me ha movido a decir esto. Y no era el propósito de Dios, ni era la persona. Y cuando pasé por eso, Dios me hizo entender que no era lo que yo quería, sino lo que Él quería. Y Dios me trajo a esta gran mujer a mi vida, que ha hecho la diferencia. Yo en los 48 años que tengo en el Evangelio, ha sido una enseñanza total a depender de Dios. Yo era vendedor de ferretería americana, 28 años de ferretería americana. El vendedor que más vendía, zona sur primero y después la zona este. Yo ganaba dinero por no mencionar. Y en el 18 vi lo que estaba pasando y salí de la compañía. Desde el 18 yo comencé a buscar trabajo en otro lado. Y no aparecían lo que no valía la pena. Y me dijo el Señor, me confrontó el Señor: ¿por qué te afana en buscar tanto otro trabajo si yo te liberé? ¿Aló? ¿Por qué te afana en buscar tanto si yo te saqué? Desde el 2018 yo decidí dedicarme al ministerio a tiempo completo. Y me ha ido mejor que cuando estaba trabajando ganando mucho dinero. Porque entendí cuál era el propósito que Dios tenía conmigo. Dios me ha bendecido, hermano. El ciclón George desbarató mi casa, hermano. El ciclón George, yo tenía una casa que no solamente era en el motor. En el ciclón yo hice una casa con una habitación, una cocina, una sala y ya. Y dormíamos los 6 en una habitación. Y eso fue en febrero del 98. Y Dios me permitió hacer esa casa. O yo hice esa casa. En el septiembre del 98 vino el ciclón George. Y usted sabe lo que pasó. Se la llevó. Porque he pasado momentos que han llegado, que el afán. Ahora mismo yo tengo una casa de 3 niveles, muy buena, que Dios nos ha dado. Porque yo esperé el tiempo de Dios. Me afané. Y desde el 2018 para acá, que estoy dedicado al ministerio completo con el Señor, Dios nos ha bendecido. Si Dios te está llamando, escucha al Señor. Si Dios te llamó con un propósito, escucha al Señor. Porque el Señor te llama y te llama para bendecirte. Dale un aplauso al Señor. El propósito de Dios en este día es que tú entiendas que Él está contigo. Y que si tú te unes al propósito que Él tiene contigo, tú esperas su Cairo. Tú decides, Cairo o crono. Si te vas por el crono, son tus problemas. Si te vas por el Cairo de Dios, eres bendecido. Te está hablando de una persona que ha sido bendecida y que no tuvo necesidad de estar en el mundo
y Dios nos ha bendecido. Lo que hablaba ahorita el ministro Jorge, soy obispo internacional, estoy en varias entidades cristianas, pero lo primero que soy siervo de Dios y pastor, porque lo demás pasa, lo demás es pasajero. Iglesia Puerta Abierta, Dios te quiere decir que ponga a Dios en primer lugar. Que tu familia ponga a Dios en primer lugar. Mi esposa dijo ahorita que mis hijos están por convicción. El segundo de mis hijos dijo en la iglesia que me llenó de orgullo sano. ¿Usted sabe cuál es el sano? Porque hay uno que no conviene. Y dijo, mi hijo, yo estoy aquí por convicción propia. A mí me enseñaron el camino, me instruyeron como niño y yo estoy por convicción propia. Y mi hijo es un maestro fino de la palabra y un adorador, el pianista principal de la iglesia, porque Dios bendice a los que creen que Dios va a bendecir su familia. Tu familia no está completa, estará completa, pero espera el tiempo de Dios. Tu familia le falta algo, no importa. Te han decretado enfermedad catastrófica, confía en Dios, que Dios ha de darte la victoria en todo momento en el nombre poderoso de Jesús. Dile a tu hermano, ¿entendimos cuál es nuestro propósito? Pregúntale. Mi propósito era, y buscaré el reino de Dios en todo momento. Y es entonces cuando comenzamos a ver las añadiduras de Dios. Termino con esto. Yo estoy sentado recibiendo las añadiduras de Dios, porque yo busqué el rey. Estoy buscando y seguiré buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo estoy sentado recibiendo de las añadiduras de Dios, porque yo me afanaba en tener una visa y fui 4 o 5 veces al consulado y me quemaron. Y en el 2015 me dijo mi esposa, vamos ahora, y fuimos y la tenemos, y mi familia entera. Y mis hermanos todos viven y mi familia en Estados Unidos. Y mi afán era salir. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Y Dios me ha bendecido. Porque yo entendí que en Dios todo es posible. Y que Él me sustenta. Y que no me afane. Puerta Abierta, no te afanes. No te afanes. Que el Señor sabe lo que tú tienes. Afánate en decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor, te alabo y te glorifico, Señor, te exalto, Señor. Porque si lo hacemos así, seremos bendecidos. Por eso al principio le dije que era un mensaje confrontativo, porque hay personas que se están afanando en lo secular, crecen en lo secular. Y en lo eclesiástico y lo espiritual hay que preguntarle, ¿cómo tú vas? Dios no mandó a que usted venga a estar sentado en una silla. Dios mandó a que sea oveja paridora. Que Jorge diga mañana, aquí hay otra pareja de pastores que se va para otro lado. No coja miedo por lo que esté pasando ahora, porque Dios tiene un propósito y el cairo de Dios llegará a tu vida. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque he hablado, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Bendice a las vidas, Señor, que han recibido esta palabra, Señor, como también la he recibido yo, Señor. Y que puedan entender que tu propósito es bendecirlo. Y que puedan entender que si buscan tu reino, todo llegará y que todo será posible. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga.